El problema dice: Sandra se ganó un premio de 240.000 colones en la Lotería Nacional. De este premio utilizó 5/8 en la compra de artículos para la oficina, 3/10 en la compra de artículos para el hogar y decidió ahorrar la mitad del resto del dinero que le quedaba. ¿Qué parte del premio total ahorró Sandra y a qué monto de dinero correspondía? Analizando la redacción del problema, entonces llegamos a la siguiente conclusión. Se nos pregunta qué parte ahorró Sandra del premio. Bueno, nos dicen que ahorró la mitad del resto. Entonces, sabemos que el resto se obtiene haciendo la resta entre 1 y la suma de todas las partes que se mencionan. Una vez teniendo que esto es el resto, como se nos habla de la mitad del resto, lo que hacemos es dividir eso entre 2. De ahí obtendríamos lo que es la parte ahorrada. Una vez teniendo esa parte, recordemos que para calcular el monto se reduce a una operación de cálculo de la parte de un número. Recordemos que para encontrar la parte de un número, lo que se hace simplemente es multiplicar la cantidad por la fracción que representa la parte establecida. Todo esto se realizaría de la siguiente forma. Para obtener en primera instancia la parte ahorrada, se haría lo siguiente. Uno menos la suma de las partes que se mencionan, que es 5/8 y 3/10. Eso es el resto. Pero como se nos dice la mitad del resto, entonces lo vamos a dividir entre 2. De acuerdo con prioridad de operaciones, lo primero que debemos hacer es la suma del paréntesis redondo. Siempre que haya suma o resta de fracciones, recordemos que lo primero que se debe calcular es el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso tengo mitad, que es 4, mitad de 10, 5, sigo con mitad de 4, 2, 5 se mantiene, seguimos con mitad de 2, 1, bajamos el 5, y 5 lo que tiene es quinta, que es 1. Seguidamente, al realizar la multiplicación, tenemos lo que sería nuestro denominador común. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 5, eso nos da 40. Ese 40 sería nuestro común denominador, el cual procedemos a colocar abajo. 40 dividido entre 8 son 5, por 5 serían 25. 40 dividido entre 10 son 4, por 3, 12. Todo esto recordemos entre 2. Seguimos realizando la operación del numerador. 25 más 12 nos va a dar 37 sobre 40 y todo esto sobre 2. Llegados a este punto, entonces lo que se procede es a realizar la resta que tenemos en el numerador. Evidentemente acá la única fracción tiene como denominador el 40, por lo tanto el común denominador para la resta sería pues el mismo 40. Recordemos que siempre que haya números enteros se les debe colocar un 1 como denominador. Realizando
numerador tendríamos lo siguiente. El combinador era 40, entonces 40 dividido entre 1, 40 por 1, pues nos da 40. 40 dividido entre 40 es 1 por 37, 37. Mantenemos el 2 como denominador de la parte de la fracción compleja que se nos formó. 40 menos 37, eso nos da como resultado 3 sobre 40 y eso dividido entre 2. Como ya hemos dicho, siempre que haya un número entero, le vamos a colocar como denominador un 1. Entonces le ponemos un unito acá. Seguidamente ya completamos la fracción compleja. Recordemos que para transformar de fracción compleja a fracción normal, multiplico los extremos, se colocan arriba, multiplico los medios, se colocan abajo. En este caso en particular tendríamos que arriba nos queda 3 por 1 y abajo nos quedaría 2 por 40. Vemos que aquí no existe la posibilidad de cancelar porque no tenemos factores iguales, entonces multiplico. 3 por 1, 3, 2 por 40, 80. Esa fracción que acabamos de encontrar es la respuesta a la primera pregunta, o sea, es la parte del premio que ahorró Sandra. Ahora bien, en una segunda pregunta, o más bien en una segunda parte de la pregunta general, se nos cuestiona respecto al monto ahorrado por Sandra. Eso lo obtendríamos de multiplicar 3 sobre 180 y 240.000, que fue el monto del premio. Entonces decimos monto ahorrado. Como acabamos de mencionar, el monto del ahorro se reduce al cálculo de una parte. Entonces multiplicamos el total del premio, que sería 240.000, por 3 octagésimos, que es lo que acabamos de obtener, que es la parte ahorrada. Como siempre se ha dicho, lo sano es tratar de simplificar al máximo. Cancelamos un 0, que es el equivalente a dividir entre 10. Seguidamente nos quedaría 24.000 multiplicado por 3 sobre 8. Pero como 24.000 y 8 siguen teniendo algo en común, entonces continuamos simplificando. Tenemos que la mitad de 24.000 son 12.000. La mitad de 8 son 4. La mitad de 12.000 son 6.000. La mitad de 4 es 2. La mitad de 6.000 son 3.000. Y la mitad de 2 sería 1. Entonces, se reduce a que nosotros digamos 3.000 multiplicado por 3, porque abajo lo que nos quedó es un 1, entonces 3.000 por 3 serían 9.000. Podemos entonces ahora dar la respuesta general al problema que se nos planteó inicialmente. La respuesta global sería esta. La parte del premio que ahorró Sandra fue de
3 octagésimos y corresponde a un monto de 9.000 colones. Y esa sería la respuesta final del problema que empezamos a realizar.